Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo donde vamos a estar estudiando los fundamentos básicos de una buena elección de fuente o tipo de fuente para nuestra página web o nuestro blog. Una de las formas más sencillas de mejorar el diseño de nuestra página o de nuestro blog es haciendo un buen uso de la tipografía que usamos. Algo tan sencillo como esto pues puede tener unos resultados bastante impactantes en cuanto a el diseño de nuestra página. Vamos a estar viendo conceptos básicos para que puedas aplicarlos de una forma inmediata y vas a ver cómo vamos a conseguir pues realmente resultados increíbles. Lo más abundante dentro de una página web obviamente son los textos. A través de los textos pues podemos transmitir diferentes tipos de información. Por otro lado, después de los textos, un elemento que también tenemos que tener en cuenta obviamente son las imágenes, incluso también los vídeos, a veces el audio, etcétera. Pero casi que podemos conseguir un buen diseño o mejorar notablemente el diseño, el aspecto de nuestra página web o de nuestro blog, simplemente considerando el tipo de fuente que estamos utilizando. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo en este vídeo. Después, si además también le prestas una atención especial a las imágenes, pues ya casi que seguro vas a conseguir una página, un diseño de una página web o de un blog extraordinario. En este caso vamos a centrarnos en las fuentes. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es la jerarquía. Ya sabes que nosotros tenemos que establecer una jerarquía dentro de nuestra página web o de nuestro blog. Vamos a apuntar aquí jerarquía. Y dentro de esta jerarquía podemos distinguir principalmente, esta sería la parte más básica, los títulos, los subtítulos y por otro lado lo que sería el texto descriptivo. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a cargar aquí ahora, por ejemplo, pues podríamos estar cargando, por ejemplo, si nosotros nos observamos esta página, pues por ejemplo podemos observar que aquí en la página o en la parte superior pues tenemos obviamente lo que podría ser un título y a continuación un texto descriptivo. En este caso, por ejemplo, no tenemos subtítulos. Si vamos a cualquier otra página, pues por ejemplo vamos a acceder a una cualquiera. Yo simplemente estoy ahora navegando por internet, pues en este caso, por ejemplo, bueno, pues tampoco ha hecho uso de los subtítulos. Accedemos, por ejemplo, a esta página y, bueno, podemos ver cómo tiene los diferentes titulares. Enseguida nos va a servir para estructurar nuestra información. Puedes observar cómo es muy fácil reconocible las diferentes secciones de esta página. Pues tenemos aquí en este caso un título, a continuación una descripción, un título, una descripción, un título, una descripción. De esa forma es realmente sencillo o nos va a ayudar a estructurar nuestra página. Aquí, por ejemplo, yo acabo de acceder a la página principal y pues podemos ver que aquí esto podría ser un título y esto una pequeña descripción que va asociado a este título, pero en este caso, por ejemplo, no estamos encontrando ningún tipo de subtítulos. Si accedemos, por ejemplo, estoy intentando acceder a una página que sí que tenga en este caso un subtítulo, pues en este caso, por ejemplo, podríamos tener como el título, este de aquí, y donde pone guías, aquí podría ser un subtítulo. Normalmente viene el subtítulo en la parte inferior. En este caso ya no observamos más subtítulos, pero yo creo que con esto te puedes hacer a la idea de lo que nos referimos en cuanto a títulos, subtítulos, etcétera. Nos va a ayudar, en definitiva, a organizar la información. Eso sería, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta. Nos va a ayudar simplemente a organizar
de mejor forma a estructurar nuestro contenido de forma que sea fácilmente reconocible por el visitante. Ya sabes que una de las cosas que tenemos que conseguir es pues estructurar o utilizar los distintos tipos de fuentes para organizar el contenido de nuestra página. Por lo tanto, unos títulos podríamos decir que pueden ser de un tamaño un poco más grande y además pueden ser, por ejemplo, en negrita o pueden estar en un color más intenso. Después, a continuación, tendríamos el subtítulo que podría venir aquí, que podemos ponerlo con un tipo de fuente un poquito más fino, y a continuación, o incluso aquí podemos utilizar mayúsculas y mayúsculas también para destacarlo o identificar los títulos y los subtítulos. Como hemos dicho, una intensidad más fuerte aquí, por ejemplo, en los títulos también para hacerlo destacar, para que sea evidente que es la parte más importante. Y después, a continuación, el subtítulo, y un poquito más abajo pues vendría la descripción o el texto convencional. Como puedes observar, pues aquí enseguida nos capta la atención el título, después sabemos que tenemos información a través del subtítulo y a través de la descripción del texto que encontramos aquí, pues tendríamos el desarrollo de esa información o ese contenido que queremos transmitir. Como puedes observar, ya simplemente teniendo en cuenta la jerarquía que nosotros estamos utilizando en la fuente, pues ya vamos a conseguir organizar y hacer una página web o un blog pues mucho más visual. Si nosotros nos fijamos simplemente en esto que yo acabo de hacer aquí, pues puedes observar cómo, bueno, pues ya queda organizado y ya queda visual. Por lo tanto, en primer lugar, lo que tendríamos que tener en cuenta serían la jerarquía que vamos a estar utilizando. Obviamente, después dentro de la jerarquía, pues podríamos incluir... no estaría propiamente dentro de la jerarquía, pero sí podríamos tenerlo en cuenta, por ejemplo, dentro de la descripción, también distinguir entre distintos factores. Por ejemplo, lo que es el texto, lo que son los enlaces, lo que son las citas, etcétera. Y de esa forma, pues vamos organizando el texto de una forma más normal. Los enlaces podemos escoger, por ejemplo, el típico color azul para que sean identificables de forma sencilla. Las citas las podemos poner entre comillas y utilizando la cursiva. Y de esa forma puedes observar cómo, teniendo simplemente en cuenta unos pequeños detalles, podemos pues organizar adecuadamente nuestro sitio, y esa organización va a ayudar a que sea mucho más visual, mucho más estético, y que no dé la impresión de cajón desastre cuando un visitante accede a nuestra página web o a nuestro blog. Siguiente factor que tenemos que tener en cuenta son los tamaños. Ya hemos hablado de los tamaños cuando estaba describiendo la jerarquía, pues podemos ver cómo aquí tenemos en el título un tamaño más grande para hacerlo destacar frente al resto de contenido. Después tenemos de un tamaño un poquito más pequeño, podríamos tener los subtítulos, y después, por último, tendríamos el texto. Tenemos que tener en cuenta que todo tiene que estar equilibrado, es decir, no hacer los títulos con un tamaño excesivo. Después, por ejemplo, para los textos normales, pues utilizar un tamaño que sea adecuado para que sea fácilmente o que facilite la lectura de dicho texto. Eso quiere decir que no puede ser ni muy pequeño, porque va a ser de muy difícil lectura, y tampoco muy grande, porque el texto grande también dificulta la lectura. Tenemos que arrastrar en exceso la vista para poder ir leyendo el contenido, y llega un momento que pues necesitamos un espacio demasiado grande de nuestra página pues para mostrar una cantidad de contenido muy pequeño si utilizamos un tamaño de letra excesivamente grande para un texto descriptivo. Por lo tanto, hay que tener también en cuenta los tamaños y utilizarlos de una forma inteligente. No hay que experimentar, aquí no hace falta inventar nada porque ya está todo inventado por las situaciones que nosotros nos encontramos en nuestra vida diaria. Y ya sabemos que los títulos están más grandes, los subtítulos más pequeños, y después el texto que contiene la información un poquito más pequeña. Eso es la forma estándar y extendida de utilizar los tamaños.
no vamos a hacer un subtítulo más grande que el propio título, porque estaría ya desplazando la categoría de título y ya dejaría de ser el subtítulo y estaríamos pasando el título a categoría o el subtítulo a categoría de título o viceversa. Por lo tanto, no hace falta experimentar en este campo porque ya estamos o nosotros ya vamos predispuestos a que los tamaños o los textos con tamaños más grandes pues sean los más importantes, los titulares, etcétera. Después, algo que tenemos que tener también en cuenta son los adornos de las letras. Hay que tener mucho cuidado con las letras con excesivos adornos, ya que al principio nos creemos que van a ser estéticas, pero al final resulta que parece más una pues ayudan al desorden, dificulta la lectura y sobrecarga la página de una forma que realmente no está aportando nada. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de adornos. Muchas veces nos creemos que va a quedar un diseño pues mucho más estilizado si utilizamos letras con excesivos adornos, pero al final el efecto es totalmente el contrario. Podemos utilizar, por ejemplo, un tipo de fuente para por ejemplo, para los subtítulos con un poquito más de adorno, pues que lo estamos implementando en una parte. Normalmente los subtítulos suelen ser cortos, suelen ir con normalmente colores menos intensos y por lo tanto no hay utilizar este tipo de fuentes con mayor adornos. Ya sabes, pues por ejemplo, aquí en esta imagen que estás viendo aquí, pues aquí estamos viendo un adorno, vemos que este tipo de fuente pues no es un tipo de fuente para que nuestro texto esté escrito con ella, porque si es un texto muy extenso, pues realmente lo que vamos a conseguir es cansar al visitante y que deje de leer, pues porque realmente esta letra es difícil de leer, pero sí que podemos utilizarla, por ejemplo, en esos subtítulos o quizá incluso en los títulos, que son tamaños de letras más grandes y las frases o el contenido suele ser muy, muy reducido. Por lo tanto, mucho cuidado con este tipo de fuentes con demasiados adornos. Algo también a tener en cuenta sería el interlineado que nosotros estamos utilizando. El interlineado es la separación entre una línea y la otra. Tiene que ser adecuada. Si nosotros tenemos un texto y el interlineado está muy, muy junto, pues realmente va a aparecer una mancha negra o del color que nosotros estemos utilizando la fuente y tampoco ayuda en exceso a la lectura. Si nosotros utilizamos un interlineado muy separado, pues va a quedar un espacio en blanco excesivo entre línea y línea, que tampoco va a ser visual y no va a ayudar a mejorar el diseño de nuestra página, pero además dificulta mucho la lectura. Por lo tanto, tenemos que escoger un interlineado que sea adecuado, que sea lo normal, lo que estamos acostumbrados a encontrar, sobre todo en el texto descriptivo. Después, muchas veces, lo que sí que encontramos, por ejemplo, es que, por ejemplo, tenemos el título, lo podemos tener en la parte superior, por ejemplo. Después, a continuación, tenemos un subtítulo y aquí se utiliza un interlineado no demasiado grande y después, a continuación, abajo empieza el texto. Pues, por ejemplo, el interlineado que hay entre el subtítulo y la descripción del texto pues puede ser un poquito mayor, de forma que le damos claridad a ese título y a ese subtítulo para que sea fácilmente reconocible y a continuación tenemos el texto. Voy a acceder, por ejemplo, a alguna página a ver si podemos ver este ejemplo. Aquí, por ejemplo, pues vemos que tenemos la fuente, aquí tenemos un interlineado. Pues aquí, por ejemplo, el interlineado es este de aquí. Aquí aumenta el interlineado, como puedes comprobar. Aquí hay un interlineado también diferente. Bueno, y de esa forma puedes ver cómo se van utilizando diferentes interlineados. Realmente, si estás utilizando la jerarquía más simple de título, subtítulo y descripción, pues realmente
tienes el interlineado que puede haber entre el título y un posible subtítulo, entre el subtítulo o el título y después a continuación el texto, y el interlineado del propio texto. Puedes ver aquí este tipo de interlineado. Aquí, por ejemplo, el interlineado es diferente, como puedes observar. Y bueno, si vamos visitando diferentes páginas, pues podrás ver cómo los interlineados son diferentes. Aquí, por ejemplo, se podría haber utilizado un interlineado mayor, hubiese sido, probablemente hubiese abierto un espacio visual probablemente más agradable a la vista. Pues si nosotros consideramos esto una sección, pues este interlineado entre cuando acaba el texto descriptivo de un párrafo o de una sección y el siguiente, pues este interlineado de aquí podríamos haberlo aumentado, o el creador de esta página lo podría haber aumentado para dar más claridad en cuanto a separación entre diferentes secciones y dar también un respiro a la lectura. Puedes observar cómo está utilizando, por ejemplo, aquí está utilizando, por ejemplo, para los títulos la fuente un poquito mayor. Además ha cambiado el color del texto y además está utilizando mayúsculas. Por lo tanto, todos estos elementos tenemos que utilizarlos para diferenciar los diferentes elementos de una página web o de un blog. Seguimos entonces viendo algunos otros elementos que puedes tener en cuenta. Como hemos dicho, el uso de las mayúsculas. Para los títulos, por ejemplo, los subtítulos podrías estar utilizando mayúsculas. Por lo tanto, mayúsculas también hay que tenerlo en cuenta. Después, la alineación de los textos. La alineación, ya sabes que puede estar justificado, puede estar alineado a la derecha, puede estar alineado a la izquierda o incluso podría estar el texto centrado. Aquí, sobre todo, remarcar que la alineación más habitual es simplemente la alineación a la izquierda. Posteriormente, también dependiendo del diseño, podríamos justificar algunos textos a la derecha, dependiendo con la configuración de tu página web o de la columna o cómo estés organizando en alguna sección de tu página web el contenido. Y también el texto justificado. El problema del texto justificado es que normalmente cambia la separación entre palabras y eso puede dificultar la lectura. Ya sabes que el texto justificado, pues si nosotros tenemos un texto alineado a la izquierda, pues puede haber una pequeña diferencia entre esta parte de aquí de la derecha. Queda alineado aquí a la izquierda, pero las palabras se ajustan y pueden irse a la parte o a la línea de abajo y queda algo variable aquí en la parte derecha. Cuando hablamos de un texto justificado, el texto empieza justo en una línea y acaba también justo en una línea. Lo que pasa es que las palabras pueden quedar separadas o de diferente forma y eso dificulta la lectura. Por lo tanto, también mucho cuidado con el uso de la justificación del texto. Lo que más cómodo hace la lectura, obviamente, es el alineado a la izquierda. Y de vez en cuando, por estética, podemos utilizar el justificado. Y después también mucho cuidado con los textos centrados que también dificultan mucho la lectura porque pueden quedar algo así y muchas veces también pueden crear desorganización desorganización visual dentro de nuestra página. Así que también cuidado con el tipo de alineación que estamos utilizando en nuestra página web. Y ya por último, comentar el uso de contrastes. En este caso, el contraste. Y esto me ha traído a la mente esta página a la que he accedido de forma aleatoria, simplemente navegando por internet. Y es un contraste, por ejemplo, aquí hace un buen contraste con este título y ese color rosa que aparece justo debajo. Un buen contraste con respecto al título, ya que bueno, pues se utiliza un color negro intenso
y destaca de forma evidente, y el subtítulo pues queda un poco más perdido debajo, pero es lo suficientemente grande y además está en mayúsculas como para no pasar desapercibido. Por lo tanto, esto podría ser, por ejemplo, una buena elección. De todas maneras, cuando estaba mirando hacia abajo, ya no solamente es la separación, ese interlineado que habíamos estado hablando, sino que aquí el contraste de los títulos se ve perdido. Incluso parece que queda hundido con respecto al texto. Queda como en una parte inferior. Yo al mirarlo me salta mucho más lo que es el texto descriptivo que no el título. El título parece que esté hundido, como perdido en un segundo plano. Por lo tanto, esto podría ser un ejemplo de qué hubiese pasado si hubiésemos escogido o hubiese puesto, por ejemplo, este texto de los títulos los hubiese puesto con un rosa más intenso. ¿Qué hubiese pasado si hubiese aumentado el tamaño de la letra? ¿Qué hubiese pasado si simplemente hubiese cambiado este texto y lo hubiese puesto en negrita para que destaque un poco más? Pues probablemente hubiese ayudado muchísimo a la organización de esta página, y ya puedes comprobar cómo con estos dos simples detalles, aumento de interlineado y modificación ligera de los títulos que se están utilizando aquí en esta página web, pues podría haber ayudado de una forma, yo creo que positiva, al diseño de esta página. Como puedes comprobar, aquí en esta imagen donde pone OpenType, pues el texto parece que está en negrita, que está en un tamaño más grande y que además ha cambiado también el tipo de letra. Y de esa forma, pues destaca. Podría haber utilizado exactamente esta misma configuración de estilos para los títulos y quizá pues podría haber mejorado, por ejemplo, aquí el diseño. Bueno, pues esto ha sido un ligero repaso a lo importante que puede llegar a ser un buen uso de los tipos de fuentes o estilos y algunos parámetros que podemos tener en cuenta para mejorarlo y pues tener un diseño mucho más estético, o mejorar el diseño de nuestra página web o de nuestro blog, teniendo en cuenta unos simples factores, como ya hemos dicho, pues tener una jerarquía clara, hacer uso de los diferentes tamaños, no excederse en el uso de estilos de fuentes con demasiados adornos o simplemente no utilizarlos, hacer uso del interlineado, que nos va a ayudar a estructurar mucho mejor y separar contenidos, el uso de mayúsculas para dar mayor o menor importancia al texto, la alineación del texto también, porque ayuda mucho a la lectura y a la organización de nuestro contenido, y también el uso de contrastes, no solamente ya en el color de la propia letra, utilizando colores más intensos o menos intensos, sino que además también podemos resaltar ese contraste utilizando colores de fondo sobre ciertos textos. Muchas veces nos hemos encontrado, por ejemplo, pues podemos tener, por ejemplo, un texto cualquiera y de repente pues nos encontramos aquí otro texto diferente que puede ser una cita, y simplemente para resaltar esa cita lo que se hace es, por ejemplo, darle un color al fondo. De esa forma pues queda separado evidentemente esta cinta del texto que puede tener por arriba y por abajo, y de esa forma también ayudarnos a jugar con esos contrastes. Espero que hayas disfrutado de este vídeo, que te haya servido de ayuda. Ya sabes que en la página web tienes muchísimo más contenido. En la descripción de este vídeo tienes un enlace que puedes utilizar para acceder a la página web. Te puedes suscribir a nuestro boletín, te puedes suscribir también a nuestro canal de YouTube para recibir información, para no perderte información valiosa que vamos publicando de forma periódica. Hasta aquí este vídeo y hasta pronto.